ahora sí, la recibo a ella, a Karen Fry, ya una amiga de la casa, y vamos a hablar de divorcio hoy. Bueno, muchas parejas, ¿no? Mediáticas, Sí. sobre todo, que se están divorciando, y también en la vida real. Mediáticas, no mediáticas No también. mediáticas también. Hay de todo, digamos. Y Mucho divorcio, por ahí sí. escuchamos algunos términos que muchas veces en los medios se confunden. Entonces nosotros, ya que tenemos un espacio como este, queremos aclarar bien las cuestiones. ¿Qué es una compensación económica? Enmarcado esto de cuando alguien inicia el divorcio y una de las dos partes, vos me dirás si puede ser también un hombre, porque la compensación económica me parece que también puede ser para el hombre. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, el micrófono es todo tuyo, la especialista sos vos. Bueno, desde ya que te dejo abierto, si me quieren. Claro, sí, obviamente te vamos me a querés empezar a preguntar. A preguntar cosas, porque la verdad que son el tema de la compensación es algo que es bastante casuístico, ¿no? Entonces, en principio, voy a dar una pequeña definición. Claro, vamos a empezar por Básicamente, qué es la compensación económica, según la normativa vigente. Tengan en cuenta lo siguiente, que la compensación económica es, si bien no nueva, no estaba en el Código Civil, digamos, que utilizamos hasta el año 2015. Esto, digamos, parte de una modificación. Esto no estaba previsto antes del 2015. Uh-huh. Es decir, la modificación del Código Civil del 2015 incorpora esta instituto, digamos, jurídico, y bueno, básicamente es la posibilidad, ¿sí?, de cualquiera de los cónyuges, ¿sí?, que haya sufrido un menoscabo, un empeoramiento de su situación económica, ¿verdad?, o su situación patrimonial, como consecuencia del divorcio, como consecuencia del matrimonio y del posterior divorcio, puede solicitar esta compensación al otro cónyuge. Bueno, podemos, para que la gente quizás lo entienda, muy, claro, muy sencillo. El caso de un jugador de fútbol que se va del país, por ejemplo, no sé, Enzo Fernández, por decir algo, que se fue, su mujer lo acompañó cuando Exacto. él no era nadie en la carrera, hasta que tuvo éxito, se fueron del país y ella resignó su profesión, su carrera, para acompañar a su esposo. Exactamente. Tiene que haber una situación de desequilibrio, ¿sí?, o de desigualdad que sea manifiesta. Sí, que sea manifiesta y que sea que revista suficiente gravedad, ¿no?, entre las dos personas. Básicamente es evidente que en el caso de los jugadores de fútbol, cuyas mujeres, digamos, los acompañan. Sí, puede ser un militar también. Un militar también y demás, pero también hay situaciones en las que, digamos, básicamente, ¿qué es lo que tuvo en cuenta la norma? Uh-huh. Tuve un caso, y lo voy a hablar, por eso digo que es una cuestión bastante casuística, ¿sí?, porque hay que diferenciar la compensación económica de otras consecuencias jurídicas del matrimonio y del divorcio y de el concepto de daño. En principio quiero aclarar, ¿sí?, que el tema de la compensación económica tiene que ver con esta desigualdad notoria, ¿sí?, que se da entre los cónyuges con motivo del divorcio, ¿verdad? Pero no tiene que ver con un factor de atribución subjetiva de responsabilidad, es decir, no tiene nada que ver con la culpa de nadie. Basta con que se configure, o sea, es de causal objetiva, ¿sí? Generada la cuestión de desigualdad, de desequilibrio, ¿sí?, notorio entre las partes, uno le puede reclamar al otro. No importa, pueden ser de ambos sexos, puede ser tanto del hombre a la mujer como de la mujer hacia el hombre. El caso típico que la ratio legis, digamos, que el legislador tuvo en consideración al momento de sacar instituto o de legislar sobre esto, fue precisamente aquellos casos. Yo recuerdo que cuando recién estaba saliendo la reforma del Código Civil que incorpora esta institución, este instituto jurídico, tuve el caso de una persona, de una mujer, caso que se replicó, ¿no es cierto?, a lo largo de todos los años y va a seguirse siendo así en algunos casos, pero antes era aún más. El caso de una mujer que estaba casada con una persona que había hecho una gran carrera en el ámbito de la música. Él trabajaba en una orquesta y demás, ganaba muchísimo dinero, estuvieron 35 años juntos. El hombre, tenía que viajar por motivos de trabajo, o sea que estaba fuera de la casa permanentemente, y eso hacía que, digamos, esta mujer
tuviera que ocuparse de los hijos. Ocuparse de los hijos, de la casa, de la economía familiar y todo ese tipo de cuestiones. Él se convierte en un gran músico, ganaba muchísimo dinero, y la mujer, digamos, mientras estuvo casada con él, evidentemente gozaban con sus hijos, ¿verdad?, de un nivel de vida muy alto, ¿verdad? Lo cierto es que, bueno, ya sobre los 60 años de ambos, ella evidentemente no tenía historia laboral, no tenía tira de aportes, digamos, porque no había trabajado, no había desarrollado ningún tipo de habilidad, ¿sí?, profesional o laborativa que le posibilitara luego el acceso al empleo. Eso agravado por la edad que tenía, ¿no? 60 años, una persona que no tiene ningún tipo de experiencia y no tiene ningún tipo de competencia específica o de estudio, incorporarse a partir de esa edad al mercado laboral, bueno, es un tema sumamente complejo, ¿no? Casi imposible. Bueno, la cuestión que se divorcian, los hijos ya no estaban en la casa, ya eran chicos grandes, y bueno, evidentemente se distribuyen los bienes porque, digamos, esto tampoco tiene nada que ver con la liquidación de la sociedad conyugal, ¿sí? Sí, sí. Es independiente de la liquidación de la sociedad conyugal, y yo creo que tiene en mira, más allá de que existan bienes, digamos, para repartirse entre los cónyuges, mira un poco la situación de aquel cónyuge que quedó en situación de desigualdad luego, por causa del matrimonio y luego del divorcio, ¿sí? Porque esta situación de desigualdad debe tener causa en el matrimonio y consecuencia en el divorcio. O sea, el caso típico es el caso de esta mujer, en lo que ustedes pueden apreciar claramente que la causa de la desigualdad fue el matrimonio, ¿sí? Y el perjuicio que sufrió fue luego el divorcio, porque mientras estuvo casada estuvo muy bien. Entonces, bueno, acá se vio clarito esta diferencia donde no había que probar, digamos, demasiadas circunstancias, ¿no? Porque la desigualdad, el desequilibrio, y era tan notorio, tan palmario y tan evidente, Sí. que no requería casi de elementos de acreditación. Ahora, ¿pero hay algún plazo específico previsto? ¿Cuánto tiempo debe pasar desde que, bueno, se toma la decisión o desde que está la sentencia de divorcio hasta que la otra parte puede reclamar esa compensación? Debe Sí. haber algún plazo vigente, ¿no? Sí, exactamente. Por eso hay que tener en cuenta, ¿sí?, que esto es un instituto jurídico que se llama compensación económica. Uh-huh. Después está la liquidación de la sociedad conyugal, sí, que es donde las partes se distribuyen aquellos bienes que han adquirido, que no tienen nada que ver con esto. Otro instituto jurídico son los deberes de asistencia, ¿sí?, que por más que uno esté divorciado de una persona, igualmente se deben a posteriori. Esto es otra cosa totalmente diferente y tiene un plazo de caducidad también diferente. Entonces acá, en cuanto al plazo de caducidad, es un tema bastante grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque el plazo de caducidad son 6 meses desde la sentencia de divorcio, ¿sí? O sea que pasados 6 meses de la sentencia de divorcio, Ya no se puede reclamar. Lo tengo que reclamar en esos 6 meses, si no ya después no lo puedo reclamar. Esto yo lo relaciono un poco, ¿no? Y aprovecho de paso para relacionarlo también con otro tema de actualidad, que como ustedes seguramente habrán escuchado, sobre el tema de los divorcios administrativos, Sí. ¿sí? Aquellos divorcios que hay un proyecto de ley en donde los divorcios se van a poder hacer sin la intervención. Como un trámite más. Como un trámite sin más. Intervención de un sin abogado. intervención de un abogado. Entonces, digamos, más allá de que soy abogada y evidentemente, digamos, los divorcios representan una fuente de ingreso, estoy pensando en este momento, y al decir esto, en la población en general, ¿verdad? Porque las leyes, en definitiva, no se trata del reconocimiento de intereses corporativos, sino que de asesorar lo mejor posible a la otra parte, de ¿no? beneficiar a las personas. Entonces, supónganse, sí, que es el caso de que el divorcio se haga administrativamente, van las partes de común acuerdo, firman el divorcio. Uno no tiene ni idea, no haces ninguna especie de... No tienen, digamos, esto es un plazo de caducidad. Es algo bastante más grave que la prescripción. Claro. Porque esto es un plazo de caducidad, significa que por más que la parte que la contraparte, digamos, que la contraria no lo alegue, el juez debe declarar la caducidad. O sea, la caducidad es un instituto mucho peor que el de la prescripción, ¿sí?
que puede subsanarse en algunos casos. O tienes causales de interrupción, de suspensión, esto, los plazos de caducidad no lo tienen, entonces, digamos, se aplican otras normas. Por eso es que es sumamente importante el asesoramiento, ¿no? Y volviendo un poco a este tema de los divorcios administrativos que tanto se habla y demás, son las consecuencias de plantear, digamos, modificaciones sin tener en mira el resto del plexo jurídico, digamos, Claro. porque evidentemente si supóngase la mujer, que es lo que normalmente se ve, pero puede no serlo, digamos. Sí, puede ser a la inversa. Puede ser a la inversa también, pero digamos, la compensación económica supone situaciones de desequilibrio y desigualdad graves, ¿verdad? O sea, no están previstos para pequeños, para subsanar pequeñas diferencias que puede llegar a haber. Y si la persona efectivamente no sabe que desde el divorcio tiene 6 meses para reclamar Lo que le corresponde. lo corresponde como una de las cuestiones, ¿no? Que puedo hablar que tiene en cuanto a efecto jurídico el matrimonio y que correspondería ser asesorado al momento en que se firma el divorcio y no posterior. Claro. Entonces, bueno, nada, un poco poner a la población en alerta de que, bueno, asesorarse independientemente. Existe esta herramienta legal y tiene un plazo, 6 meses. Exactamente. Después de los 6 meses, ya está. No se puede más. No se puede reclamar. Sí, exacto. ¿Y cómo se calcula el monto, por ejemplo, de una compensación económica? ¿Qué se tiene en cuenta? Calculo que debe haber determinados parámetros también. Bueno, las partes, digamos, uno cuando, y acá es otra de las cosas, por lo que digo, digamos, que la reforma del 2015 tuvo un efecto práctico muy positivo, y es que cuando la persona se presenta al divorcio, no solamente tiene que peticionar el divorcio, sino que tiene que ser una propuesta reguladora en cuanto a todas las cuestiones patrimoniales y no patrimoniales que haya generado ese vínculo matrimonial. Supongamos, yo presento la demanda de divorcio, no solamente tengo que hablar del divorcio, peticionar el divorcio, sino que tengo que hablar de el régimen, si hay menores, o sea, si hay hijos en común, tengo que hablar del régimen de comunicación, del régimen del tema de la cuota alimentaria. Claro. Tengo, digamos, la norma impuso, ¿sí?, que el divorcio, ya excepto que no existan bienes, que no existan hijos y que no exista absolutamente nada, en donde el divorcio entraría como pelado, digamos. Después, en el resto de las cuestiones, lo cierto es que tiene un efecto práctico muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que volcar en el escrito todas aquellas, digamos, consecuencias jurídicas personales y patrimoniales que derivan del matrimonio. Entonces ya lo estamos planteando junto con el divorcio. O sea, el juez que intervino en el divorcio, que conoce las partes, que verificó la legalidad del proceso, es el mismo juez natural, que luego, en el mismo expediente de divorcio, va a, digamos, de alguna manera, homologar los acuerdos a los que las partes lleguen y controlarlo, digamos. Por eso es que desmembrar, entonces, por un lado, poner el divorcio, sacarlo de la esfera del ámbito de la jurisdicción judicial y, digamos, para luego tener que plantear estas cuestiones una vez que la persona ya está divorciada sin el asesoramiento y sin que el juez haya verificado estas cuestiones, es bastante. Entonces, bueno, lo que les digo es que el tema de la compensación económica debería introducirse, sí, junto cuando uno introduce el divorcio, con el resto de los acuerdos a los que pretenda llegar. Luego, esto, digamos, pasa por una etapa previa que se llama, en donde el juez llama, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, llama conciliación. ¿Puede ser como se fija? Bueno, si las partes acuerdan, ¿sí? Supónganse, si las partes acuerdan dentro de ese mismo expediente, bueno, es lo que las partes acuerden, ¿verdad? Claro, si las partes pero esto no acuerdan, ¿es de por vida o tiene un plazo? Por ejemplo, ¿se lo compensa por única vez? Es totalmente libre. Se puede poner una compensación por única vez, se puede poner una prestación periódica, se le puede dar en bienes, dinero, o inclusive darle, darle el derecho de usufructo de una propiedad, o darle el derecho de uso de una propiedad hasta determinada cantidad de tiempo. Es totalmente libre la forma que busquen las partes. Un acuerdo entre partes. Exactamente, para comenzar. Porque, digamos, precisamente la posibilidad y la amplitud,
¿sí? de esta de esta cuestión de establecer diferentes formas de la compensación tiene que ver también con que la norma está prevista para abarcar un abanico inmenso de situaciones. No, te hacía esta consulta porque digo, uno automáticamente se te viene a la cabeza compensación económica, no sé, como si fuese una especie de sueldo mensual, ¿no? Puede serlo. Pero también puede ser esto que vos decías. Puede serlo. Se le puede entregar una propiedad por única. Se puede entregar una suma. Yo he hecho algunos en donde se entrega una suma de dinero única. Uh-huh. Hay otros en donde se establece como una especie de cuota alimentaria. Claro. Sí, que eso sería de pago periódico y hay que establecer hasta qué fecha, ¿no? Hasta la jubilación de la persona o, en fin, lo que sea, o de por vida. Hay otros que, por ejemplo, se le otorga el otro día, que es algo muy frecuente, ¿no? Y algo muy práctico y que se da mucho, es que el matrimonio, digamos, tenga su residencia, ¿sí? Durante la vigencia de matrimonio, supónganse en la casa de él, ¿no? Una casa propia de uno de los cónyuges. Luego, al divorciarse, bueno, la propiedad no es un bien ganancial, claro. Entonces sigue siendo 100% de él. Entonces, como la mujer, digamos, vivió y crió a los chicos ahí durante, digamos, supónganse 20, 30 años o lo que se hace es, se le da la mitad de esa propiedad, ¿sí? Se le reconoce y la posibilidad de que habite sin pedirle canon locativo hasta que hasta que fallezca. En fin, hay un montón de posibilidades. Sí. Y te hago una consulta que por ahí se desprende, si bien no habla puntualmente de compensación económica, pero sí que está relacionado en el marco del divorcio. ¿Quién se queda, por ejemplo, quién tiene la tenencia de los chicos? Porque ahí me vas a entender cuando te explique. Los chicos están acostumbrados a un nivel de vida y al separarse, sus padres, puede ser que el juez determine que siga viviendo con aquel que pueda llegar a tener un nivel de vida que no vaya en detrimento de ese menor. Sí, claro. ¿Eso es lo que se hace habitualmente o cómo se compensa eso? Por eso te lo relacioné con el tema de la compensación económica. Bueno, porque en los medios, también a raíz de estas separaciones mediáticas, se hablaba, por ejemplo, que tal figura le iba a tener que, iba a tener que quedarse con los chicos y no se lo podían dar al otro progenitor porque si no, como que iba a disminuir su nivel de vida para esos niños. No sé si se entiende la idea. Sí, está. Por eso es que te venía diciendo... digamos, desde el momento, sí, que las partes no acuerdan no arriban a un acuerdo dentro de esta etapa previa, digamos, y las partes tienen que litigar esta cuestión, ¿sí? O sea, ya tienen que ir a un contradictorio, digamos. En ese caso, el juez va a tener que dictar una sentencia. Entonces, si las partes no se ponen de acuerdo, quien va a tener que determinar cuál es la compensación económica es el juez. El juez precisamente viene a cuento esto que vos decís, porque el juez para determinar cuál va a ser, si digamos, primero el juez lo que va a tener que determinar es si se dan los presupuestos fácticos que habilitan la precisamente aplicación de la figura jurídica de la compensación económica. Sí. Si encuentra que realmente existe una cuestión de desigualdad y demás, ahí el juez, digamos, para llegar a esta conclusión y en todo caso y a todo evento, para determinar cuál es la cuantía de esa compensación, va a tener en cuenta diferentes aspectos, que son varios aspectos, pero básicamente lo siguiente, son aspectos que son casi de sentido común. Primero y principal, ¿cuál era el estado patrimonial de las partes al iniciar el matrimonio, verdad? Uh-huh. Porque, digamos, no toda desigualdad o desequilibrio que se dé entre dos personas que están casadas tienen que ver con el matrimonio, ¿verdad? Si supónganse, se da el caso de dos personas que ya son adultas, que cada cual tiene su profesión y a uno le va mejor que a otro, supónganse que puede pasar o mucho mejor que al otro, y están casados durante 3, 4, 5 años y ninguno dejó su carrera para dedicarse a la familia, pero simplemente, digamos, esa desigualdad continúa al momento del divorcio, si ya existía... Claro, no tiene nada que ver el tema de la compensación. Al momento de iniciar el vínculo, digamos, no tendría que haber. Entonces, primero, ¿cuál es la situación al inicio del matrimonio y al momento del divorcio, verdad? Sí. ¿Cuál es la situación de las dos partes? Segundo, ¿cuál es el estado de salud, ¿sí?, de los cónyuges y cuál es la edad de los cónyuges? Y ahí viene lo que vos decís. Otro de los aspectos que va a tener que fijarse el juez es
con quién viven los chicos y con quién van a seguir viviendo luego del divorcio. ¿Quién se ocupó durante el vínculo y luego del divorcio de la crianza, las tareas de cuidado y demás de esos chicos? La colaboración que uno de los cónyuges dio al otro en sus negocios, ¿no? Claro. Porque muchas veces también pasa eso, que uno de los cónyuges trabaja en el negocio del otro, pero en realidad es un trabajo evidentemente que, Sí, sí. bueno, informal. Y al momento de extinguirse el vínculo, al momento Se queda sin trabajo. de crearse divorcio, se quedan sin trabajo y sin posibilidad tampoco de hacer Bueno, y demasiado nada. ahí entraría este rol fundamental de la compensación también, de que estamos hablando, para el Claro, por cónyuge eso que, digamos, son, se queda sin ese... son los parámetros fuente de que ingreso. va a tener que verificar el juez para determinar si existe derecho a la compensación económica y en su caso de cuánto, ¿no? Bien. Y demás. Bueno. Entre otras cosas, quién se queda con la casa, de quién es la casa, si se debe canon locativo. Todo esto, toda esta situación, todo digamos, todo este pantallazo de la situación de ambas personas al inicio del vínculo, durante el vínculo matrimonial y al momento de la disolución, es un estudio que básicamente estos parámetros va a tener que ver el juez. Y es lo que te decía también, otro de los parámetros es la capacitación profesional y la posibilidad de inserción laboral que tenga el cónyuge Seguro. que está pidiendo la compensación, ¿verdad? Bueno, cualquier duda la consultamos a la doctora Karen Lorena Fray en su estudio de Holditch 585. Les dejo el número de teléfono para que le hagan alguna consulta. Incluso acá lo pueden dejar en los comentarios también en el programa. Esto obviamente queda subido una vez que termina el vivo, así que ella después puede ir respondiendo. 291-5855-387, Karen Lorena Fray, abogada especializada en Derecho Laboral, diplomada en Derecho de las Relaciones de Trabajo y también divorcios, sucesiones y bueno, varias cuestiones que hemos hablado en el transcurso de esta temporada. Un gusto tenerte, Karen, Gracias, como siempre. gracias, Erika, gracias. Hasta el próximo mes, se nos Un termina el placer. año. Un placer, ya se nos termina el Increíble, año. se voló el año. Voló.